Buenas noches, bienvenidos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí esta noche. El tema de hoy, la lección número 33, llamada Jesús y los discípulos de los fariseos con los herodianos. Un estudio más de esta serie de encuentros con Jesús, y doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos reunidos, y voy a hacer una oración para poner en mano de Dios esta reunión. Padre bendito, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta noche, Padre. Al igual los que estamos aquí, Padre, te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que sea tu santo y bendito Espíritu, Padre, quien nos ministre esta noche, Padre, que prepare nuestros corazones para ser receptivos de tu palabra, Señor, que sea edificante para nuestra vida, Señor, que sea también para aplicación de nuestra vida, Señor, y te pedimos que no terminemos como entramos, Señor, que salgamos fortalecidos, Señor, con tu palabra, porque tu palabra alienta, Padre, tu palabra edifica, tu palabra consuela, y tu palabra también nos exhorta, Padre, a seguir adelante en tu camino. Te doy gracias, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Te pido que quites palabras de mi boca que no vengan de ti, Padre, también pensamientos que no sean tuyos, Padre. Y gracias te doy, Padre, nos ponemos en tus manos en esta noche, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la base bíblica esta noche que vamos a leer está en Mateo capítulo 22 del 15 al 22, y habla acerca de los impuestos para el César. Vamos a empezar con el versículo 15 del capítulo 22 de Mateo. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera él ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrame la moneda que usas para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Entonces, eso es lo que nos corresponde estudiar esta noche. Alguien que me quiera ayudar con la introducción. Los fariseos eran un grupo religioso, se oponían a la ocupación romana en Palestina. Los herodianos eran un partido político judío que apoyaban a Herodes y Antipas y la política instituida por Roma. Normalmente estos grupos eran enemigos enconados, pero se unieron contra Jesús. Junto a varios representantes de estos dos grupos preguntaron a Jesús en cuanto al pago de los impuestos a Roma, pensando que podían sorprenderlo. Si Jesús manifestaba estar de acuerdo con que se pagara impuesto al César, los fariseos dirían que se oponía a Dios, el único rey que reconocían. Si Jesús decía que no debían pagar impuestos, los herodianos lo entregarían a Herodes por rebelión. Los fariseos no los impulsaban el amor a las leyes de Dios, y los herodianos no estaban motivados por el amor a la justicia romana. La respuesta de Jesús puso al descubierto sus motivos malvados y los avergonzó. Se requería que los judíos pagaran impuestos para sostener el gobierno. Los judíos aborrecían esto porque el dinero iba directamente al tesoro del César, donde parte sufragaban los gastos de los templos, y el estilo de vida decadentemente de los romanos aristócratas. La imagen del César era en las monedas, era un recordatorio permanente de la sujeción de Israel a Roma. El denario era el salario de un día de trabajo. Jesús no cayó en la trampa, mostró que tenemos doble ciudadanía. Primera de Pedro 2:17. La ciudadanía terrenal requiere que paguemos los servicios y beneficios recibidos.
Lo del reino de los cielos requiere que ofrezcamos a Dios obediencia y consagración. La respuesta de Cristo muestra que el verdadero Hijo de Dios tiene obligaciones tanto hacia Dios como para su patria. Romanos 13 y Pedro. Primera de Pedro 2, 13, 18. Nos enseña que los cristianos deben de obedecer la ley y honrar a sus líderes. El mejor ciudadano es el ciudadano cristiano. Esta es la introducción. Como podemos ver ahí, pues hablaba un poquito de lo que les comentaba, ¿verdad? Que este grupo era un grupo que era un partido político, ¿verdad? Entonces vemos cómo se unen con los fariseos para tratar de atacar a Dios. Ahora bien, vamos a empezar a desmenuzar los versículos, versículo a versículo. En el versículo 15, que ahí está en la pantalla. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por la cual pudiera ser arrestado. Ahí vemos la intención de este grupo, que no estaba satisfecho porque cada vez que tenían un encuentro con Jesucristo, el Señor Jesucristo los humillaba y siempre él les ganaba, vamos por así decirlo, en esos debates que ellos tenían. Como les dije ahorita, pues estaban tratando con el mismo Dios. Entonces Jesucristo pues sabe lo que ellos pensaban y saben la intención que ellos tenían, y sabían que en esta ocasión los fariseos venían con esa misma intención. Dice en el versículo 16, enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes. Ahí es donde se unen estos dos grupos. En estudios anteriores también hemos visto cómo se unían los fariseos con los saduceos, para también atacar al Señor Jesucristo. Entonces aquí utilizaron otra táctica los fariseos. No les había funcionado ninguna táctica que ellos habían llevado a cabo en esos encuentros con el Señor Jesucristo. Ahora se fueron por el lado de lo político. Decían, aquí va a caer por el lado de lo político, porque siempre había sido por el lado, vamos a decirlo, religioso, y pues no podían. Entonces ahora quisieron darle por lo político, por eso se unieron con este grupo, el cual ellos odiaban. Ellos odiaban a este grupo a este partido, pero dijeron, queremos derrocar a Jesús, vamos a unirnos con aquel grupo. Y cuántas veces no pasa eso en la vida actual, ¿verdad? De hecho, ahorita vemos cómo se quieren unir todas las religiones. Se quieren unir todas las religiones con un pacto que se está llamando el pacto educativo. Quieren unirse los católicos, quieren unirse los musulmanes, quieren unirse con los cristianos, quieren unirse con los budistas, muchos grupos que son totalmente contrarios en sus, como ven ellos, ahí se me fue la palabra, en sus doctrinas, pero cómo quieren unirse, aparentemente con una intención buena, ¿verdad? Que es que todos estén unidos para que sea un mismo pensamiento. Pero vemos en la Biblia que eso es totalmente contrario a lo que Dios enseña. Entonces podemos ver ahorita en la actualidad también cómo se quiere llegar a hacer esa unión en el aspecto religioso, para que vayan caminando con la unión en el terreno político, que es el nuevo orden que se quiere implementar. Y eso es actual, eso lo puedo hablar con toda libertad porque es actual, y lo podemos ver a través de las noticias, lo podemos ver a través de esta nueva normalidad que se quiere implementar ahora con esta pandemia. Entonces, cómo se quiere amalgamar todo en lo que es el ámbito político, económico, y también con lo religioso, pero todo trae un fin perverso, pero que en la Biblia ya está profetizado. Entonces, aquí vimos esta unión, entrando ya nuevamente al tema, y dice en el versículo 16, cuando enviaron a los partidarios, dice, junto con los partidarios de Herodes, y luego le dijeron, maestro, dijeron ellos, sabemos lo honesto que tú eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Entonces aquí ellos utilizaron
primero algo bonito, algo suavecito, que quisieron exaltar al Señor Jesucristo, diciéndole: sabemos lo honesto que tú eres, enseñas la verdad, eres imparcial y no tienes favoritismo. Entonces ellos no estaban diciendo la mentira, estaban diciendo la verdad, porque así era el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo conocía la intención. Muchas veces uno puede hablar muy bonito, muchas veces uno puede predicar inclusive, ¿verdad? Y muchas veces uno puede decir cosas muy, muy bonitas y predicar de la palabra, pero realmente no es lo que tú digas, sino la intención como tú lo dices. Muchas veces conocemos de la Escritura y muchas veces utilizamos la Escritura para atacar a una u otra persona. Entonces la Escritura no es para eso. Entonces aquí estas personas primero lo subieron, pero vemos también la hipocresía de ellos. ¿Por qué? Porque ellos odiaban al Señor Jesucristo, pero fíjese cómo van y lo abordan, ¿verdad? Con palabras bonitas. Entonces, en el versículo 17 dice: ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Esta pregunta yo no la entendía muy bien. Dije, pero ¿por qué le hacen esta pregunta? Exclusivamente esta pregunta, pues sabemos que tenemos que nosotros pagar los impuestos, tenemos que pagar los impuestos. Entonces aquí también dije, pues es una pregunta como que no tiene mucho sentido que se le hayan hecho, porque tenían que pagar los impuestos. Entonces yo no entendía, pero fíjese la profundidad de la pregunta. Los judíos, ellos odiaban, ellos no querían pagar los impuestos. De hecho lo pagaban porque eran forzados por los romanos. Acordémonos del publicano, ¿verdad? Del publicano que vimos ya en otro estudio anterior, que él pagaba sus impuestos y él les cobraba mucho más, ¿verdad? Entonces había un odio, había un rechazo total a pagar impuestos al pueblo de Roma, pero tenían que hacerlo. Entonces para el pueblo judío era odioso, no quería, no les gustaba eso. Y con esta pregunta tentaban al Señor Jesucristo, porque si el Señor Jesucristo contestaba que sí, con un sí literal, es correcto que paguemos los impuestos, diciendo el Señor Jesucristo, sí es correcto, él sí iba a echar quizás en contra a todos los discípulos y a la gente que lo seguía, porque no les gustaba pagar impuestos. Por eso los fariseos utilizaban esa pregunta, y yo me imagino los fariseos estaban como que frotando las manos, dice, aquí va a caer. Pero porque si decía el Señor Jesucristo que no era correcto pagar los impuestos, ¿quién estaba ahí con ellos? Los del partido de Herodes. Entonces iban a utilizar esto para decir, iba en contra con lo que Roma estaba estipulando. O sea, si contestaba que sí, se iba a echar en contra a los discípulos, a sus seguidores. Y si contestaba que no, ahí tenía ya a los romanos, ¿para qué? Para prenderlo y decir, ¿sabe qué? Usted va en contra de nuestra política y va preso. Entonces, los fariseos fueron muy astutos con esa pregunta, pero estaban tratando con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y fíjese la respuesta que Dios les da. No les da un sí ni un no. Pero Jesús conocía sus malas intenciones y luego les dice hipócritas, o sea, no les contesta inmediatamente, les dice hipócritas. ¿Por qué intentan atraparme con una pregunta? ¿Por qué intentan atraparme? Lo han hecho varias veces y no han podido. ¿Por qué siguen con esa obsesión? ¿Por qué siguen con ese afán de querer atraparme si yo les he demostrado, si yo he hecho milagros y ustedes no quieren creerme? O sea, ¿por qué intentan atraparme? Le dice el Señor Jesucristo, ya enojado porque le dice hipócritas. Y en el versículo 19 dice, veamos, y aquí viene la enseñanza. Hasta ahorita no les ha contestado que sí o que no, y la pregunta ya se le habían hecho. Primero le dice que son unos hipócritas porque intentan atraparme, y luego dice que saquen una moneda que usan para el impuesto. Cuando le entregaba una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Aquí termina aquí está, versículo 21, al César contestaron. Bien, les dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Aquí hago una pausa. La moneda traía una imagen. Esa imagen, como lo vimos en la introducción, era un recordatorio de que quien gobernaba
en esa área era Roma y tenían que pagar tributo al César, tenían que pagar impuestos al César, ¿sí? Entonces, por eso estaba la imagen, por eso Jesucristo le dijo, esta moneda, ¿qué imagen trae? Pues trae la imagen del César. Entonces le dice Jesucristo, den al César lo que es del César. O sea, es lo que está diciendo, cumplan con las autoridades. Y eso es lo mismo que nos dicen a nosotros, la palabra de Dios, cumplan con las autoridades, paguen sus impuestos, no quieran hacer cosas buenas o cosas malas que parecen buenas, el maquillar ahí los impuestos y hacer esto, hacer otro movimiento, ¿para qué? Para tratar de pagar lo menos que podamos impuestos. Entonces tenemos que pagar, nos guste o no nos guste, si son excesivos los impuestos o no son excesivos, porque al final de cuentas los que van a rendir cuentas de ese abuso son ellos con Dios. Nosotros tenemos que someternos y darle al gobierno, en este caso lo que es del gobierno. Y luego le dice el Señor Jesucristo, y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Si ustedes checan, la pregunta no fue sí deben pagar o no deben pagar, porque cualquier contestación que él hubiera hecho hubiera quedado bien con unos, pero que había quedado mal con otros. Entonces, él lo que hace, le dice, si la moneda trae una imagen y esa imagen tú tienes que dar a esa imagen lo que le corresponde, entonces ustedes, ¿cuál es la imagen de ustedes? Y es lo mismo que nos pregunta la Biblia a nosotros. ¿Cuál es la imagen de nosotros? ¿Es nuestra imagen hacia el mundo? Pues dale tu vida al mundo. ¿Y quién es el que gobierna el mundo? Dice la palabra, es Satanás. Entonces, si la imagen de nosotros es Dios, tenemos que dar lo que dice aquí la palabra, den a Dios lo que le pertenece a Dios, y a Dios le pertenecemos nosotros. Dice la palabra que de la tierra, del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Entonces, si nuestra imagen es Dios, tenemos que darle a Dios lo que le pertenece a Él, ¿sí? Porque es de Él, no es de nosotros. Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y también este versículo nos quiere decir que nunca, la intención de Dios nunca fue de unir la política con la religión. Aquí está haciendo una separación. Al César lo del César, a Dios lo de Dios. Y voy a hacer otro comentario y lo puedo decir con toda libertad porque todo esto es historia y lo puede avalar en los libros. Usted seguramente lo ha sabido, lo ha conocido. Cuando México, antes de que fuera el México conquistado, él tenía su vida, ¿no? Llega la conquista por los españoles, cuando llegó Cortés, él pidió dinero a los reyes católicos, dice la historia, para venirse a otras tierras. Entonces llegó la conquista y empezaron a hacer muchas atrocidades. De hecho, ahorita lo podemos ver es muy actual esta noticia. El presidente López Obrador le está pidiendo al Papa que se disculpe por todas las atrocidades que hizo la iglesia para conquistar a México. Y esto es actual. Yo lo vi la semana pasada o esta semana, no recuerdo, que él está pidiendo que al Papa que se disculpe por todo eso que hizo la iglesia romana. Entonces, Dios nunca fue la intención de unir a la iglesia con el Estado, y era tanto el abuso que tenía la religión tradicional, que hubo un presidente que se llamó Benito Juárez, dijo, espérenme, hasta aquí, vámonos. Él separó todo eso. Benito Juárez, por eso no lo quieren, porque él separó todo eso. Ya la iglesia prácticamente se estaba adueñando del país. Y entonces Benito Juárez dijo, no, vamos a separar todo esto, y hizo una separación, ¿sí? Entonces la intención de Dios nunca fue de que se uniera el Estado con la iglesia. Por eso aquí está diciendo al César, al Estado, al gobierno, lo que es del gobierno, pero a Dios tiene que ser lo que es de Dios. O sea, nosotros tenemos dos naturalezas aquí. Tenemos la naturaleza humana, los que estamos en Cristo Jesús, y la naturaleza divina. Ya nuestro reino es celestial. Ya nuestras armas, nuestra milicia, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, nuestra milicia no está en la carne, sino está en el espíritu. Quiere decir que ya nosotros
no pertenecemos a este mundo, aunque vivamos en este mundo, ya nuestro reino es celestial, somos de paso, somos peregrinos en este mundo. ¿Para qué? Para cuando muramos estemos en la eternidad con Dios. Entonces esa es la verdadera vida eterna, no la vida temporal que tenemos aquí. Y como muchas personas se aferran a este mundo creyendo que este mundo lo es todo. Estaba viendo en la mañana ahí las noticias y puedes ver totalmente cómo las personas, y son personas inteligentes, ¿no? Las que dan las noticias ahí, cómo tocan temas respecto al aborto, respecto a lo de la equidad de género, la libertad de expresión, la libertad de uno decidir si quiero ser hombre, quiero ser mujer, si quiero tener al niño, si quiero no, que si fue una violación. Entonces hubo un comentario que me llamó mucho la atención, que dijo esta persona, la de TV Azteca, se llama Mónica Garza, puedo decir el nombre porque ella lo dijo, dijo, por prejuicios religiosos quieren imponer sus prejuicios religiosos, dijo, eso fue lo que dijo. Si una persona puede decidir, está en todo su derecho, ya no estamos en la época de hace 30, 40, 50, ya estamos en pleno siglo XXI, quieren poner quieren poner imponer sus prejuicios religiosos. Digo, wow, y son personas que están ahí en un micrófono y es la voz del mundo. Al final de cuentas, a mí me sigue extrañando, pero no nos deberíamos de extrañar. ¿Por qué? Porque es la voz del mundo. Vuelvo a repetir, sabemos que el mundo lo gobierna Satanás. Entonces, eso es lo que vemos en este estudio. Resumiendo, es de que tenemos nosotros que someternos a la autoridad, tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que darle al gobierno lo que le pertenece y darle a Dios lo que es de Dios. También aquí dice, ¿sabes? Dios nos pide un diezmo, nos pide una ofrenda, pero no es una ofrenda para una iglesia o para un pastor, es una ofrenda voluntaria. Dice la palabra, Dios bendice al dador alegre. Entonces aquí nos está diciendo, ¿por qué? Porque le pertenece a Dios y no porque Dios lo necesite de nosotros, sino porque nosotros somos los que necesitamos desprendernos, porque cuando no nos desprendemos de algo, nos estamos aferrando a algo, y si no somos fieles en lo poquito, mucho menos vamos a serle fieles en lo mucho. No queremos dar un poquito, mucho menos vamos a querer dar nuestra vida para servirle al Señor. Entonces eso también es la cuestión de las ofrendas, de los diezmos. Te aferras a tu dinero, o muchas personas dicen, no, es que gano muy poquito y si doy el diezmo menos me va a alcanzar. Pues quiero que sepa que con esa mentalidad le va a seguir igual, sin alcanzar. Cuando usted se desprende, como esa viejita que dio las dos monedas, esa viejita, y otras personas que daban mucho más. Jesucristo dijo, esta viejita dio más que los otros. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía y los otros dan de sus obras nada más. Dios ve el corazón, la intención del corazón de ustedes, de nosotros, y eso es lo que le importa a Dios. Entonces, pues podemos ver esta historia, y déjeme poner este video que dice un poquito lo que acabamos de ver. Entiendo que la plebe lo considera su rey. ¿Un rey? Un rey de mendigos, prostitutas y ladrones. Lo hemos visto antes. Vienen, se proclaman, se van, se olvidan. No sean ciegos. Sus seguidores aumentan cada día. Y la gente lo admira. Y lo consideran rey. Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, ajustaré cuentas con ustedes. Tal vez tenga razón. Confrontaremos al Galileo. Y a medida que aumentaba sus ataques contra los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también creció la oposición entre aquellos a quienes condenaba. En el templo, Jesús vio a una viuda muy pobre que ofrendaba 2 monedas. Es muy poco. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza,
Ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te la dio? Yo también les pregunto. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres? ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos apedrearán. Todos saben que Juan era un profeta. No sabemos quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Una vez un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha. Pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado. Pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado, pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo, ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos, este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiere engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto? Bueno, pues ese es el video que habla de lo que habló también de la parábola de la viuda, ¿verdad? Lo que ahorita también comentaba, pero quería que vieran ahí la ilustración del encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con estas personas, con los fariseos y los del partido de Herodes. Antes de ir con la conclusión, un último comentario respecto al tema. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida tiene que ser transformada o empezar a ser transformada. O lo seguimos o realmente nos ponemos en contra de lo que Él nos está enseñando. Tiene que haber esa reacción, o seguirlo o no seguirlo, o ir en contra, perdón. Pero si nos quedamos igual, con nuestra misma forma de vivir, con nuestra misma forma de ser, pues realmente quiere decir que no ha habido un encuentro todavía con Jesús, aun y cuando se haya hecho una oración de fe. Entonces, el encuentro con Jesús te hace que vayas al camino o te hace que te hagas a un lado del camino, pero no puede uno irse igual. Dice la palabra que no puede ser uno frío ni tampoco tibio.
Entonces, o tenemos que ser o no ser. El Señor Jesucristo no, en el Evangelio, no hay puntos medios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, no dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo, soy una de las verdades. Y dijo, yo soy la vida. Me dijo, pues soy una forma en que pueda tener vida. Él o estás conmigo o no estás. Y quizás eso es a lo que la gente no le gusta, porque la gente está acostumbrada, o estamos acostumbrados a que, pues, conforme yo pueda, o conforme sean mis tiempos, o conforme sean mis ganas o mi interés. Y el Señor Jesucristo te dice, o eres o no eres. Eso es el Evangelio. Dice la palabra que solamente hay dos familias. No hay 3, ni 4, ni 5, hay dos familias. Los que pertenecen al diablo y los que pertenecen a Dios. Dice la palabra que hay dos caminos nada más. El que va a la puerta ancha, por donde van muchos, y el que va para la puerta angosta, a donde van pocos. Dice la palabra que hay dos lugares donde vamos a ir después de que, donde va el hombre después de que muera. Uno es al cielo y otro es al Seol, o al infierno, al castigo eterno, después de que venga el tribunal de Cristo, perdón, el juicio del trono blanco. O sea, no hay un punto intermedio, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay nada de eso. El otro día estaba viendo una enseñanza, ¿verdad? Que defendía la postura del purgatorio, pero la saca totalmente de contexto, y yo la quise ver un poquito para ver cuál era su punto bíblico, por qué traían esa doctrina del purgatorio. Entonces están confundiendo, porque la palabra de Dios dice que ese lugar, el que muere en Cristo va directamente al cielo, y la persona que muere sin Cristo va a un lugar de espera, pero ese lugar de espera no es para ver si es salvo o no es salvo. Ese lugar de espera es para cuando sea el juicio, el gran juicio del trono blanco, que donde esas personas que habían muerto van a resucitar, pero solamente para ser juzgados por Dios, para irse al castigo eterno. No es para ver si pueden ser salvos o no, porque ya están ahí. Quizás ahí están confundiendo ellos, que a eso se le llama purgatorio. Entonces está totalmente contrario, es antibíblico, no existe. Si hay un lugar intermedio, pero no es para salvación o para no salvación, sino para la espera de ese juicio del trono blanco. Entonces, a lo que voy, que solamente hay dos caminos, solamente es el camino al cielo o el camino al infierno. O sea, no podemos tener un punto intermedio nosotros, seguir con nuestra vida, nuestra forma de vivir, cuando Dios demanda que demos a Dios lo que es de Dios. Y si tenemos la imagen de Dios, vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Pero si tenemos la imagen del mundo, vamos a darle al mundo pues nuestra vida, y no le vamos a dar nuestra vida a Dios. Esta es la reflexión y la exhortación. Espero que haya quedado claro, y pues vamos a cada día que Dios nos da la oportunidad de despertar, pues eso es una oportunidad que tenemos para levantarnos y decir: Señor, heme aquí, pongo en tus manos este día, ¿qué quieres que haga para que sea edificado tu reino? Y no porque Él lo necesite, sino porque nosotros somos los que tenemos que trabajar en el reino de Dios, porque dice la palabra que el alimento también es servir. Entonces, si no servimos en su reino, realmente no nos estamos alimentando nosotros. Y pues esa es la exhortación. Vamos a leer la conclusión. Como cristianos debemos cumplir con nuestros deberes, tanto en lo espiritual como en lo terrenal, siendo ejemplo de buena conducta y obediencia, respetando a todas las autoridades. Y ahorita vemos cómo mucha gente se ha vuelto en contra del gobierno de López Obrador, cuando estuvo Peña Nieto, cuando estuvo Calderón, y juzgamos, ¿verdad? Quizás
con razón, que tengamos razón en lo que digamos que son personas que han robado, que han sido corruptos, pero eso no nos corresponde a nosotros juzgar o decir, ya Dios se va a encargar de ellos, porque dice la palabra que toda autoridad es instituida por Dios. Entonces, si estas personas han hecho eso, no es nuestro papel juzgar o tomar nosotros también la venganza, o tomar así como que, pues si tú me la haces, yo te la pago. Si tú eres ratero, pues yo no te pago impuestos. Si tú eres esto, pues yo hago esto otro. Nuestra obligación como buen cristiano es someternos a la autoridad. Y cuánto no vemos en las noticias cómo hay gente que lanza piedras, que en esos motines, cómo agreden a la autoridad, agreden a los edificios públicos que son de gobierno, una total desobediencia y una total rebeldía ante la autoridad. Pero lo que no saben, ellos creen que se están rebelando en una causa justa, por algo que ellos sienten que el gobierno es injusto, pero a quien realmente se están rebelando es contra Dios, porque dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios. Y si Dios tiene ahí a un gobierno y ese gobierno es corrupto, acuérdense que Dios tiene el control de todo, y muchas de las veces Dios manda a juicio a su pueblo mediante los gobernantes. Tenemos gobernantes corruptos, pero realmente ¿cómo somos como nación? ¿Cómo somos como sociedad? Somos idólatras, somos desobedientes, no nos importan las cosas de Dios. Entonces ahí va el juicio también por Dios mediante las autoridades. Tenemos que orar por ellas, tenemos que orar por las autoridades para que les abra el entendimiento y que gobiernen en base a la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza de esta noche. Bueno, vamos a hacer una oración para despedir. Estamos grabando también para YouTube. Ahí síganos, escúchenos y denle like y compartan. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra que nos diste, Señor. Gracias, Padre, por ese alimento que tú nos has dado esta noche, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, edificando nuestras vidas, que podamos ser mejores hijos tuyos, Padre, que podamos ser mejores ciudadanos, Padre, que podamos respetar a nuestras autoridades, que podamos pagar todo lo que le corresponde al gobierno, Señor, que seamos obedientes, Padre, que seamos buenos ciudadanos, Padre, que seamos luz, Padre, en medio de tanta tiniebla que hay en nuestra sociedad, Padre, no nada más en México, sino en todo el mundo, Señor. Te pedimos por nuestro México, Padre, te pedimos por nuestros gobernantes, te pedimos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, te pedimos por nuestro gobernante Miguel Ángel Riquelme, por nuestros presidentes de aquí de la región centro, por Florencio Siller, por Alfredo Paredes, Señor, por los presidentes de otras ciudades o de otros países que están ahorita con nosotros, Padre, en esta reunión. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que sea su palabra, Señor, edificando a sus hijos, Señor, y que podamos pedir por ellos, Señor, que gobiernen conforme a su voluntad, Señor, pero lo más importante, Padre, que ellos puedan tener un encuentro con usted, Señor. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos esta noche, Padre. Gracias por esta semana. Gracias por los alimentos que nos has dado. Gracias por todo lo que nos has dado esta semana, Padre, y por la semana que inicia, Padre, que la podamos utilizar, Padre, primeramente para tu reino, y sabemos que lo demás, Señor, vendrá por añadidura, Señor. Te damos gracias en esta noche. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendiga a cada una de las personas que están aquí conectadas, Padre. Vaya con ustedes esta noche, mañana, el día de mañana y cada día de su vida, Padre. Gracias te damos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos despedidos. Muchas gracias.